En la noche del 14 de mayo del año 964, los gritos de un hombre resonaron en el palacio de Letrán. No eran gritos de placer, eran gritos de terror. El hombre que gritaba era el Papa, el líder de la Iglesia Católica, el representante de Dios en la tierra, y estaba siendo asesinado en la cama de su amante. Su nombre era Juan XII. Tenía apenas 27 años, pero en esos 27 años había hecho cosas que convertirían su nombre en sinónimo de corrupción papal. Había convertido el palacio de Letrán en un burdel, había ordenado asesinatos, había violado monjas, había apostado dinero de la iglesia en dados, había invocado a dioses paganos durante brindis, y esa noche todo llegó a su fin, de la forma más escandalosa posible. Estaba en la cama con una mujer casada, la esposa de uno de los nobles romanos más poderosos. Estaban en medio del acto cuando sucedió. La puerta se abrió violentamente. El esposo había descubierto la traición. Juan intentó levantarse, intentó correr, pero era demasiado tarde. El noble lo agarró del cuello. Sus manos se cerraron como un torniquete. Juan trató de gritar. Solo salieron gorgoteos ahogados. Trató de pelear, pero estaba desnudo, vulnerable, sorprendido. El noble apretó, y apretó, y apretó. Los ojos de Juan se desorbitaron, su rostro se tornó morado. Sus piernas pateaban inútilmente, sus manos arañaban las del asesino. Pero el noble no soltaba, estaba poseído por la furia. El Papa de Roma estaba siendo estrangulado como un criminal común, y la mujer con quien había estado fornicando observaba, aterrorizada, incapaz de moverse. Finalmente el cuerpo de Juan dejó de moverse. Sus ojos quedaron abiertos, vidriosos. El noble soltó el cadáver. Cayó sobre la cama con un golpe sordo. El Papa Juan XII estaba muerto, asesinado en el acto de adulterio. Pero esta historia comienza mucho antes de esa noche. Comienza con un niño que nunca debió ser papa. Juan XII nació como Octaviano en el año 937. Era hijo de Alberico II, el gobernante secular de Roma. Roma en esa época no era lo que había sido, no era el centro del imperio, era una ciudad en ruinas, controlada por familias nobles que peleaban constantemente por el poder. La Iglesia Católica había sido secuestrada por estas familias. El papado era una posición política, no religiosa. Los papas eran elegidos por quien tenía más poder militar, no por su santidad. Alberico II había controlado Roma durante décadas. Era brutal, eficiente, despiadado. Sabía que cuando muriera, sus enemigos intentarían tomar el poder. Entonces, ideó un plan que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre. En su lecho de muerte, obligó a los nobles romanos a jurar un juramento. Juraron que cuando el actual papa muriera, elegirían a Octaviano como su sucesor. Octaviano, su hijo, que en ese momento tenía apenas 16 años, los nobles juraron. ¿Qué otra opción tenían? Alberico controlaba los ejércitos. En el año 955, el Papa Agapito II murió. Los nobles recordaron su juramento, y así Octaviano, un adolescente de 18 años, se convirtió en Papa Juan XII. Era el papa más joven en la historia hasta ese momento. No tenía educación teológica, no había estudiado las Escrituras, no había pasado años en monasterios aprendiendo humildad y devoción. Era simplemente un joven noble romano que amaba el vino, las mujeres y el poder. Y ahora tenía el poder supremo de la Iglesia. Desde el primer día quedó claro que Juan no tenía ninguna intención de actuar como papa. Continuó viviendo exactamente como había vivido antes, como un príncipe decadente. Organizaba orgías en el palacio de Letrán, el mismo palacio donde supuestamente vivía San Pedro. Invitaba a prostitutas, a amantes, a mujeres casadas que seducía sin ningún remordimiento. Los cronistas de la época registraron escándalos que hoy parecen increíbles.
Liutprando de Cremona, un historiador contemporáneo, escribió una lista de los crímenes de Juan. La lista es tan larga que parece ficción, pero múltiples fuentes la confirman. Juan había convertido el palacio de Letrán en un burdel, literal. Cobraba a las prostitutas por usar las habitaciones sagradas. Ordenó la castración de un cardenal, por celos, porque el cardenal era demasiado atractivo. El cardenal murió desangrado después del procedimiento. Juan violó a peregrinas que venían a Roma buscando bendiciones. Mujeres que viajaban cientos de kilómetros con fe en su corazón, solo para ser violadas por el hombre que supuestamente representaba a Cristo. Ordenó la mutilación de otro cardenal. Le cortaron la nariz y los dedos. ¿El crimen del cardenal? Había criticado el comportamiento del Papa. Juan apostaba con dinero de la iglesia. Jugaba dados en el altar de San Pedro. Sí, en el altar mismo, donde se celebraba la misa. Bebía hasta perder el conocimiento, casi todas las noches, y cuando bebía invocaba a los dioses paganos, a Júpiter, a Venus, como si estuviera en la Roma antigua, como si Cristo nunca hubiera existido. Los cardenales estaban horrorizados, pero también aterrorizados. Juan controlaba a los soldados, controlaba las calles de Roma. Cualquiera que lo desafiara podía terminar muerto, o peor. Entonces permanecían en silencio, y el escándalo crecía. Pero Juan no solo era depravado, también era políticamente incompetente. Roma estaba siendo amenazada por Berengario II, el rey de Italia. Berengario quería controlar Roma, quería controlar al Papa. Juan, desesperado, hizo algo que cambiaría Europa para siempre. Llamó a Otón I, el rey de Alemania, le pidió ayuda, le prometió coronarlo como emperador del Sacro Imperio Romano. Otón aceptó, marchó a Italia con su ejército, derrotó a Berengario, salvó Roma, y en el año 962 Juan lo coronó emperador. Fue una ceremonia magnífica, llena de pompa y ritual. Juan actuó como papa por primera vez en su vida, con dignidad, con solemnidad. Pero en el momento en que Otón dejó Roma, Juan volvió a ser el mismo, peor aún. Comenzó a conspirar contra Otón, se dio cuenta de que había cometido un error. Otón ahora tenía poder sobre él. El emperador podía deponer al papa si quería. Eso era inaceptable. Entonces Juan contactó secretamente a Berengario, al mismo hombre que había amenazado Roma. Le ofreció una alianza. Juntos atacarían a Otón, pero Otón tenía espías. Descubrió la traición. Furioso, marchó de regreso a Roma con su ejército. Juan, cobarde hasta la médula, huyó. Abandonó Roma en la noche, se llevó consigo el tesoro de la iglesia, oro, joyas, reliquias sagradas, todo lo que pudo cargar, y desapareció en las colinas. Otón entró a Roma sin resistencia. Convocó un sínodo. Un sínodo era una reunión de cardenales para juzgar asuntos de la iglesia. Pero este sínodo era diferente. Era un juicio. El acusado, el Papa Juan XII. Los cargos fueron leídos públicamente. La lista era interminable: fornicación, adulterio, violación, asesinato, mutilación, robo del tesoro de la iglesia, invocación de demonios paganos, apostasía, simonía, sacrilegio. Testigos tras testigos se levantaron. Cardenales, sacerdotes, ciudadanos romanos, todos contaron las mismas historias, los mismos horrores. Un testigo dijo que Juan había ordenado asesinar a un sacerdote. Otro dijo que había violado a la viuda de un noble. Otro más confesó haber visto a Juan castrar al cardenal con sus propias manos. Las acusaciones siguieron durante días. El cuadro era claro. Juan XII era el peor papa en la historia de la Iglesia. Otón preguntó a los cardenales: ¿qué debemos hacer? La respuesta fue unánime: deponer al papa. En noviembre de 963, Juan XII fue oficialmente depuesto. Era la primera vez en la historia que un papa era depuesto por un concilio. Los cardenales eligieron a un nuevo papa, León X.
León era un hombre piadoso, educado, todo lo que Juan no era. Roma respiró aliviada. El monstruo había sido removido. Pero Juan no aceptó la derrota. Estaba escondido en las colinas, reuniendo aliados, planeando venganza. Varios meses después, en febrero de 964, Otón tuvo que dejar Roma nuevamente. Asuntos urgentes en el norte, una rebelión. Tenía que ir personalmente. Juan vio su oportunidad. Esperó apenas unas semanas. Luego atacó Roma con una pequeña fuerza de mercenarios. León Eito huyó. Los partidarios de Otón fueron masacrados. Juan XII retomó el palacio de Letrán. Se declaró papa nuevamente. Su primera acción, venganza. Convocó su propio sínodo, uno falso, controlado por él. Todos los obispos y cardenales que habían votado por su deposición fueron arrestados. Algunos fueron ejecutados, otros mutilados. Un obispo fue azotado públicamente en las calles de Roma. Luego le cortaron la mano derecha, la mano con la que había firmado la deposición. Otro cardenal fue decapitado, su cabeza exhibida en una pica. Juan quería enviar un mensaje. Nadie lo desafiaba impunemente. El reinado de terror duró 3 meses. Roma sangraba. Pero Juan había olvidado algo importante. Todavía tenía enemigos, enemigos personales, maridos de las mujeres con quienes se acostaba. Y uno de esos maridos estaba planeando algo. Su esposa se llamaba Estefaneta. Era joven, hermosa, de familia noble. Juan la había seducido meses atrás, tal vez años. Las fuentes no son claras. Lo que sí es claro, era su amante regular. Y su esposo lo sabía. Todos lo sabían. En Roma medieval, estos secretos no permanecían ocultos. El marido de Estefaneta se llamaba Rainiero. Era un hombre orgulloso, un noble con conexiones militares, con acceso a soldados. Había tolerado la humillación mientras Juan tenía poder absoluto. Pero ahora, Juan estaba vulnerable. Otón regresaría pronto. La venganza de Rainiero sería también un acto político. La noche del 14 de mayo de 964, Juan visitó a Estefaneta, no en el palacio de Letrán, eso habría sido demasiado público. En una villa privada, propiedad de la familia de ella. Juan llegó con poca seguridad, tal vez 1 o 2 guardias, arrogante como siempre, confiado en su invencibilidad. Estefaneta lo recibió, lo llevó a su habitación. Lo que pasó después fue registrado por varios cronistas. Las versiones varían ligeramente, pero el resultado es el mismo. Según Liutprando de Cremona, Rainiero había estado esperando, escondido, observando, esperando el momento perfecto. Cuando Juan y Estefaneta estaban en el acto, Rainiero entró. Algunos dicen que entró solo, otros que traía hombres armados. Lo que todos concuerdan, Rainiero estranguló al Papa con sus propias manos. No usó espada, no usó daga, usó sus manos desnudas. Quería sentirlo, quería ver los ojos de Juan mientras moría. Quería que Juan supiera exactamente quién lo mataba y por qué. El estrangulamiento no fue rápido, tomó varios minutos. Minutos en los que Juan luchó, arañó, intentó escapar. Pero Rainiero era más fuerte y estaba consumido por la furia. Finalmente, Juan dejó de moverse. Su cuerpo quedó flácido. Rainiero lo soltó. El cadáver del Papa cayó sobre la cama. Estefaneta estaba histérica, gritando. Pero nadie vino a ayudar. Los guardias de Juan habían sido neutralizados o sobornados. Rainiero dejó el cuerpo donde estaba y salió tranquilamente. La versión oficial, la que la iglesia difundió después, era diferente. Decían que Juan había sufrido un ataque, un derrame cerebral, que había muerto de causas naturales mientras visitaba a una mujer. Era vergonzoso admitir que estaba con una amante, pero menos vergonzoso que admitir asesinato. La iglesia no podía admitir que su papa había sido asesinado por un esposo cornudo. Eso sería el escándalo final. El insulto definitivo.
Entonces crearon la narrativa del derrame y la mantuvieron durante siglos. Pero los historiadores contemporáneos sabían la verdad. Liutprando lo escribió claramente. Juan fue asesinado por el marido de su amante. Otros cronistas confirmaron la historia, con variaciones menores. Algunos decían que había sido golpeado hasta la muerte, otros que estrangulado, pero todos concordaban. Fue asesinato, y fue por adulterio. El cuerpo de Juan fue llevado al palacio de Letrán. Tenía marcas de estrangulamiento en el cuello, claras, innegables. Pero los cardenales decidieron ignorarlas públicamente. Lo prepararon para el entierro, lo vistieron con vestimentas papales, lo enterraron en la Basílica de San Juan de Letrán, sin ceremonia elaborada, sin multitudes llorando, solo un entierro rápido y silencioso, para olvidar el escándalo lo antes posible. León Epto fue reinstalado como papa. La legitimidad de Juan fue cuestionada retroactivamente. Algunos argumentaban que nunca había sido papa legítimo, que su elección había sido forzada, que su deposición era válida. Otros decían que seguía siendo papa cuando murió. El debate teológico continúa incluso hoy, pero lo que no se debate es su legado. Juan XII fue un monstruo. Fue el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal con la Iglesia medieval. Corrupción, nepotismo, violencia, depravación sexual, todo concentrado en un solo hombre que tenía poder absoluto y que usó ese poder para satisfacer sus deseos más bajos. Después de su muerte, la Iglesia intentó olvidarlo. Durante siglos fue apenas mencionado en historias oficiales. Cuando era mencionado, era como advertencia, como ejemplo de lo que sucede cuando los impíos controlan el papado. O tal vez los amenazaron con muerte. Las fuentes no lo aclaran. Lo que sí sabemos es que no hicieron nada para defender a su Señor. Cuando escucharon los gritos de Juan, permanecieron en sus puestos, inmóviles, como estatuas, esperando a que todo terminara. Dentro de la habitación, el horror se desarrollaba en cámara lenta. Rainiero había planeado este momento durante meses, tal vez años. Cada vez que veía a su esposa, cada vez que ella regresaba de ver al Papa, la humillación se acumulaba, la rabia crecía. En la sociedad romana medieval, el honor lo era todo. Un noble cuya esposa era amante del Papa era objeto de burlas. En las calles, en las tabernas, en los palacios de otros nobles, todos lo sabían, todos murmuraban: ahí va Rainiero, su esposa está con el Papa. Algunos se reían abiertamente, otros lo compadecían en silencio, pero nadie lo respetaba, porque no había hecho nada. Esa noche, finalmente, hizo algo. Cuando sus manos se cerraron alrededor del cuello de Juan, sintió poder. Por primera vez en años, sintió que controlaba su destino. Juan intentó hablar, intentó suplicar, intentó ofrecer algo. ¿Oro? ¿Perdón? Posiciones de poder. No importaba. Ninguna palabra pudo salir de su garganta aplastada. Solo sonidos, gorgoteos, el ruido de alguien ahogándose. Stefaneta, la esposa, estaba paralizada contra la pared. Había sabido que esto podría pasar. Tenía que haberlo sabido. ¿Cuánto tiempo pensó que su esposo toleraría la traición? Pero tal vez no le importaba. Tal vez amaba al Papa. O tal vez simplemente no podía negarse. Rechazar al Papa era peligroso. Ahora observaba cómo su amante era asesinado y su esposo se convertía en asesino. Su vida, como la conocía, había terminado también. Los minutos finales de Juan XII fueron agónicos. El estrangulamiento manual no es rápido, no es como en las películas. Toma tiempo, varios minutos de presión constante. Primero viene el pánico. El cuerpo lucha desesperadamente por aire, las manos arañan, las piernas patean, los ojos se desorbitan. Luego viene la pérdida de conciencia, pero no inmediatamente.
Hay un período donde la víctima es semiconsciente, consciente del dolor, consciente de la asfixia, pero incapaz de luchar. Finalmente, el cerebro se apaga por falta de oxígeno. El cuerpo tiene espasmos finales y luego quietud. Juan experimentó todo esto, cada segundo de agonía. El hombre que había causado tanto dolor a otros, finalmente sentía dolor real, dolor físico, terror absoluto y la comprensión de que iba a morir, no en gloria, no en su cama como anciano, sino aquí, ahora, desnudo y humillado. Cuando Rainiero finalmente soltó el cuerpo, había sangre bajo las uñas de Juan arañando sus propias manos, intentando aflojar el agarre. Los ojos de Juan permanecieron abiertos, mirando a la nada. Su lengua sobresalía ligeramente, hinchada, morada. Marcas rojas profundas rodeaban su cuello, que pronto se volverían moradas. Rainiero miró el cadáver durante un momento largo. Sintió remordimiento, satisfacción, miedo por las consecuencias. Los cronistas no lo dicen, solo registran que se fue. Caminó hacia la puerta, la abrió, salió tranquilamente. Sus guardias lo esperaban. ¿Está hecho?, preguntaron. Rainiero asintió. Está hecho. Y los tres hombres desaparecieron en la noche romana. Stefaneta quedó sola con el cadáver de su amante. ¿Qué hizo en esas horas? ¿Lloró, rezó, intentó cubrir el cuerpo o simplemente se sentó en shock? No lo sabemos. Porque cuando los sirvientes finalmente encontraron el cuerpo al amanecer, ella ya no estaba. Había huido. O tal vez Rainiero la había llevado consigo. Los sirvientes vieron la escena y supieron inmediatamente qué había pasado. Las marcas en el cuello lo hacían obvio. Esto era asesinato. Corrieron al palacio de Letrán, despertaron a los cardenales. La noticia se esparció como fuego. El Papa estaba muerto, asesinado, en circunstancias escandalosas. Los cardenales se reunieron en sesión de emergencia. Tenían que decidir qué hacer, cómo manejar esto. La verdad era demasiado vergonzosa, demasiado escandalosa. Se admitían que el Papa había sido asesinado por un esposo cornudo. ¿Qué diría eso sobre la Iglesia? ¿Sobre el papado? Ya había suficiente descontento, suficiente crítica. Los reformadores en el norte de Europa clamaban por cambio. Esto les daría toda la munición que necesitaban. Entonces decidieron mentir, colectivamente, conscientemente. Dirían que Juan había sufrido un ataque, un derrame cerebral, que había muerto repentinamente mientras visitaba a una amiga. No mencionarían al esposo, no mencionarían el estrangulamiento, prepararían el cuerpo, cubrirían las marcas con vendajes. Dirían que las vendas eran para su dignidad papal y lo enterrarían rápidamente, antes de que surgieran demasiadas preguntas. El plan funcionó, parcialmente. La historia oficial fue aceptada por muchos, especialmente fuera de Roma. Pero en Roma misma, todos conocían la verdad. Los rumores circulaban en cada esquina, en cada mercado. El Papa fue asesinado. Estaba con la esposa de otro hombre, lo estrangularon en la cama. Murió como el pecador que era. Los cronistas que vivían en Roma o cerca de ella registraron estos rumores. Liutprando de Cremona fue el más explícito. Escribió que Juan había sido golpeado por el diablo mientras cometía adulterio. Algunos interpretan golpeado por el diablo literalmente, como si un demonio lo hubiera matado, como castigo divino. Pero el contexto deja claro que diablo era una metáfora. El diablo era el esposo furioso. El demonio era la venganza humana. Otros cronistas fueron más cautelosos, pero insinuaron lo mismo. Todos concordaban. Juan murió en circunstancias vergonzosas. Todos concordaban. Fue mientras estaba con una mujer. Las variaciones eran solo en detalles: estrangulamiento, golpes, apuñalamiento, pero el resultado era idéntico: muerte violenta durante adulterio. La pregunta que permanece es:
¿Qué le pasó a Rainiero? Lógicamente, debería haber sido ejecutado. Había asesinado al Papa, pero no hay registro de su arresto, ni de su juicio, ni de su ejecución. Eso es extraño, a menos que hubiera razones políticas para dejarlo ir. Rainiero probablemente tenía conexiones poderosas, aliados que se beneficiaron de la muerte de Juan, nobles que querían que Juan desapareciera pero no querían mancharse las manos. Para ellos, Rainiero hizo un trabajo sucio pero necesario. Entonces lo protegieron, le dieron refugio, le permitieron desaparecer, o tal vez simplemente no había evidencia suficiente. Estefaneta no testificaría contra su propio esposo, los guardias sobornados ciertamente no dirían nada, y los cardenales no querían un juicio público. Un juicio significaría admitir el asesinato, admitir el escándalo. Era más fácil dejar que Rainiero se fuera y cerrar el caso. Así que probablemente vivió, probablemente se retiró a sus tierras y vivió el resto de su vida como el hombre que mató al Papa más corrupto. Para algunos sería un héroe, para otros un asesino, pero para él probablemente era simplemente un esposo que defendió su honor, de la única forma que sabía, con violencia. Estefaneta también desaparece de los registros históricos. No sabemos si permaneció con Rainiero, si fue castigada, si fue enviada a un convento o si simplemente huyó. En la sociedad medieval, una mujer en su posición tenía pocas opciones. Había sido amante del Papa. Eso la marcaba para siempre. Ningún hombre respetable querría casarse con ella después. Su propia familia probablemente la rechazaría por la vergüenza. Tal vez terminó en un convento, forzada a vivir en oración constante, expiando sus pecados por el resto de su vida. O tal vez logró escapar, reinventarse, comenzar de nuevo en otra ciudad. Nunca lo sabremos, porque la historia no se preocupa por las mujeres como ella, solo se preocupa por los hombres poderosos, por los papas, por los emperadores. Las mujeres son apenas notas al pie, presencias fantasmales, mencionadas solo cuando su sexualidad causa escándalo, y luego olvidadas. En los meses siguientes a la muerte de Juan, Roma cambió. León Opieto fue reinstalado firmemente como papa. Otón I regresó y estabilizó la situación. Los partidarios de Juan fueron perseguidos, algunos ejecutados, otros exiliados. El tesoro de la iglesia que Juan había robado fue parcialmente recuperado. Parte de él había sido gastado en vino, en mujeres, en juegos. Parte había sido entregado a mercenarios para comprar lealtad. Y parte simplemente había desaparecido, robado por aquellos cerca de Juan. La reconstrucción tomó años, pero eventualmente Roma se estabilizó. El papado lentamente recuperó algo de dignidad, pero la mancha de Juan XII permanecería para siempre. Durante décadas después, cuando los reformadores argumentaban por cambio, cuando decían que el papado debía ser elegido por santidad, no por política, señalaban a Juan XII, el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal. ¿Recuerdan a Juan XII?, decían. ¿Quieren otro como él? Y la respuesta era siempre no. Nadie quería otro Juan XII. Su memoria se convirtió en herramienta política, usada por todos los lados en debates sobre reforma de la Iglesia. Pero con el tiempo, gradualmente, fue olvidado por la gente común. La Iglesia prefería no hablar de él. Era demasiado vergonzoso. Mejor enfocarse en los papas santos, en los mártires, en los reformadores. Mejor olvidar que hubo un tiempo cuando el Papa convirtió el Vaticano en burdel. Mejor olvidar que el representante de Cristo en la tierra murió como criminal común, estrangulado, desnudo, en la cama de una mujer casada. Hoy Juan XII es conocido solo por especialistas en historia medieval, por aquellos que estudian los periodos oscuros de la Iglesia. El público general no ha oído hablar de él. Conocen a los Borgia, a los papas del Renacimiento, pero no a Juan XII, el peor de todos.
Tal vez eso es intencional, tal vez es conveniente olvido, o tal vez es simplemente que su historia es tan escandalosa, tan perturbadora, tan contraria a la imagen de santidad papal, que es más fácil no contarla. Pero su historia merece ser contada, no para escandalizar, sino para recordar. Recordar que el poder absoluto, sin controles, sin responsabilidad, inevitablemente conduce a corrupción, y esa corrupción inevitablemente conduce a violencia. Juan XII fue producto de un sistema corrupto, pero también fue agente activo de ese sistema. Eligió violar, eligió mutilar, eligió asesinar. Nadie lo forzó a hacer esas cosas. Tuvo opciones y eligió el camino más oscuro. Y al final, ese camino lo llevó a una habitación oscura, donde un esposo traicionado le cerró la garganta, donde murió sin dignidad, sin honor, sin redención. Esa es la historia completa del Papa Juan XII, el Papa que convirtió el cargo más sagrado en farsa, el Papa que violó a monjas y castró a cardenales, el Papa que invocó a dioses paganos y apostó en altares sagrados, y finalmente, el Papa que fue estrangulado por su propia amante, bueno, técnicamente por el esposo de su amante, pero el resultado es el mismo. Murió como vivió, en pecado, en escándalo, en sangre, y su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia, un capítulo que la Iglesia preferiría olvidar, pero que la historia se niega a dejar ir. Porque las lecciones de Juan XII son eternas. El poder sin responsabilidad corrompe absolutamente. La lujuria sin límites destruye eventualmente. Y ningún cargo, sin importar cuán sagrado, te protege de las consecuencias de tus acciones. Juan XII lo aprendió en sus últimos momentos, cuando sintió las manos de Rainiero cerrarse alrededor de su cuello, cuando se dio cuenta de que no habría escape, que no habría perdón, que no habría salvación. Solo oscuridad, solo muerte, solo el final merecido de un hombre que había vivido como monstruo y murió como víctima de su propia monstruosidad.